no la semana pasada, sino en la anterior, hemos trabajado a los vectores y hemos hablado de dos operaciones, de la operación suma y de la operación producto. Hemos trabajado la operación suma en cada uno de los 4 tipos de vectores que vamos a ver este año, es decir, colineales, concurrentes, paralelos y alabeados. Todo eso lo hemos hecho de dos maneras, a través de un método analítico, y el método analítico se basaba en la descomposición ortogonal de las componentes y de las relaciones pitagóricas, ¿sí? Que era lo que ustedes ya conocían de componentes con seno y con coseno. Y la otra cosa que hicimos fue trabajar métodos gráficos, que de pronto, como ustedes son electrónicos, se ponen un poquito complicados. Nadie me dijo que no grabé. Ahora vamos a grabar. Y empezamos. Bueno, hoy, 29 del 4 de 2021, estamos haciendo una revisión de los temas que se dieron, que se mandaron por video, pero que no fueron abordados. Entonces vamos a hacer la revisión para poder continuar con la unidad 2, que es estática. Estuvimos hablando que en la clase presencial anterior, o en la clase virtual, pero en directo anterior, nosotros vimos todas las operaciones de vectores que tenían que ver con la suma. Y dijimos que la operación resta no existía, sino que era una suma de vectores que tenían distintos sentidos. Hablamos de dos tipos de métodos, del método analítico y del método gráfico, y hicimos hincapié en que los electrónicos tienen pocas veces utilizan el método gráfico. Entonces, hablamos de un método gráfico llamado del paralelogramo, en el que se descomponen las fuerzas y se forma un paralelogramo hasta encontrar una resultante que, multiplicada por una determinada escala, nos daba una medida real de cuál era el efecto que provocaban esas dos fuerzas que concurrían a un punto. Luego hicimos el método de la poligonal. El método de la poligonal nos llevaba a encontrar una resultante única de 2, 3, 5 o más fuerzas. Desde el punto de vista de trabajar con más de un par de fuerzas, era un método sumamente aceptable. También vimos que había un método llamado el del polígono funicular, que nos servía para muchas, o sea, para cargas múltiples verticales o levemente inclinadas. Y lo explicamos. Bien, lo siguiente que vimos fue la definición del versor o del vector unitario. Si ustedes recuerdan, dijimos que un versor o vector unitario era un vector cuyo módulo era 1, valía 1, y se encontraba en la dirección de uno de los ejes coordenados. Entonces, como ustedes saben, acá tengo un triedro X y Z en el que, por motivos de gráfica, si recuerdan lo dijimos, por motivos de gráfica sobre el eje X voy a trabajar con la mitad de la medida, pero no significa que este versor sea más chico que este, sino que gráficamente lo pongo así para dar en un plano la idea de tridimensión. Bueno, dijimos que el versor que acompañaba al eje X se llamaba Y, el que acompañaba al eje Y se llamaba J y el que acompañaba al eje Z se llamaba K. Estos tres versores
nos iban a acompañar cuando yo quisiera definir a este vector que está en amarillo y se llama R, que es un vector espacial. Entonces yo diré que este vector espacial R tiene la dimensión de OP, comienza en O, termina en P, y que sus componentes son el valor de X, que está marcado acá con rojo, fíjense. El valor de X por el versor Y. El valor de Y por el versor J. Y el valor de Z por el versor K. ¿Qué era lo que nos daban I, J y K? Simplemente dirección. Si yo veo un vector que está escrito de esta manera, yo sé que tiene componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si dice 3Y y esto tiene sombrerito, lo que me está diciendo es que en el eje X vale 3, en el eje Y vale menos 2 y en el eje Z vale 4, ¿sí? Eso me está dando a todas luces un vector en el espacio. Bien, continuamos. Y vamos a comenzar a definir la operación producto. En la clase anterior habíamos trabajado toda la operación suma. Y ahora vamos a decir que la operación producto tiene dos formas que son totalmente distintas. Por un lado está el producto punto o producto escalar, que es un producto entre dos vectores que me da como resultado un escalar. Son dos vectores que multiplicados me dan como resultado un escalar. Por otra parte, el producto vectorial entre vectores o producto cruz es un producto entre dos vectores que concurren a un punto que me da como resultado otro vector perpendicular a los dos que tenía inicialmente. Como ven, son dos operaciones diferentes y eso es lo que vamos a analizar ahora. Bien, yo tengo un vector A en el espacio multiplicado por un vector B también espacial. Diré que el producto punto entre estos dos vectores que concurren a un punto será igual al módulo del primero por el módulo del segundo por la función coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y diré también que el resultado es un escalar. Bueno, ¿cómo se lee esto? Y principalmente, ¿cómo se demuestra? Yo tengo un vector A y un vector B que concurren a un punto. ¿Sí? Ahí lo marqué groseramente al punto. Para interpretar lo que significa esta ecuación que hemos puesto acá, yo tengo el módulo de A es un número, el módulo de B es un número y el coseno es adimensional. Entonces tendré número por número, número, por una dimensional, número. Esto es ni más ni menos que un escalar, ¿sí? Desde el punto de vista dimensional. Ahora lo veamos desde el punto de vista geométrico. Yo tengo el primer vector, el segundo, hay un ángulo comprendido entre ellos. Yo digo que este producto es igual a la proyección de B sobre A.
¿Y cómo saco la proyección de B sobre A? Es lo que me encanta de esta aplicación, que nosotros podemos ir escribiendo sobre el Power y les queda a ustedes para que tengan claridad. Para sacar la proyección de un vector sobre otro, trazo una perpendicular al primero, que es A, hasta que corte al extremo de B. O sea que si B fuera más cortito, hubiera venido más. Por ejemplo, lo hagamos con este. Si B fuera hasta ahí nada más, ¿sí? Esta hubiese sido la perpendicular, ¿sí? Ahí. Pero como no es el caso, seguimos con lo que ya teníamos. Bien. Entonces, yo, por cualquier punto de A, trazo una perpendicular que pasa por el extremo de B, ¿sí? Y digo que el segmento que queda, que estoy marcando en azul, se va a llamar proyección de B sobre A. Si ustedes lo ven a esto no tiene dirección, ¿sí? Perdón, no tiene sentido, está sobre la dirección de A, no tiene sentido, pero sí tiene un módulo, ¿sí? Entonces, esa proyección va a ser también un escalar. Lo que vuelve a justificar, dimensionalmente dijimos que era un escalar, ahora geométricamente también es un escalar. Pero esto, como todo lo que vamos a hacer en esta materia, debe ser demostrado. ¿Por qué debe ser demostrado? Porque es una verdad que alguien podría decir no estoy de acuerdo, ¿sí? Y esto, queridos míos, es tema de examen. No sé por qué no quiere escribir. Bien, está caprichosa. Lo muevo acá. Listo. ¿Por qué la profesora toma este tipo de cosas que a algunos les puede llegar a doler la cabeza? A los que les gustan las matemáticas, chocho. Pero a los que no les gustan las matemáticas van a decir, ¿por qué toma eso? Lo tomo como tema de final porque la operación producto de escalar y producto de vectores, entre vectores, son dos operaciones fundamentales en nuestro, trabajo diario en la materia, ¿sí? Bien. Entonces empezamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bien. Otra vez vuelvo a decir, parece una sesión de espiritismo, estoy sola hablando como loca. Profe, Ay, yo tengo una sí, pregunta. sí. En el producto escalar usted nos había dicho que teníamos que multiplicar el módulo de A por la proyección de B sobre A. Sí. Y si el módulo B no tuviera proyección, o sea, si fuera un vector a 90 grados, ¿cómo sería? O sea, la proyección sería cero, es lo mismo que no haya. Eso es un caso particular. En Ah, ese caso particular, el producto escalar entre esos dos vectores que vos estás mencionando es cero. Y lo tengo acá abajo. Ya te muestro. bien, gracias, profe. No, no, está bien, está bien. Vos te estás preguntando si esto tiene excepciones. Y sí, las tiene. Acá está.
El producto escalar es nulo en el caso de que los vectores sean perpendiculares o ortogonales, porque el coseno entre esos dos vectores es el coseno de 90. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale? 0. ¿Sí? Es un caso particular, pero bien preguntado. Yo prefiero que me pregunten las veces que sean necesarias a que estén mudos. Esperen que baje. El único defecto que tiene el programa es que es lento para bajar. Pero después es perfecto. Bueno, Profe, dígame. ¿todo este material teórico lo deja acá en Teams o está en el aula? Primero, yo no trabajo en el aula. Ah, bien. Bien. Segundo, todo está en Teams. Y es Ah, más, noto que la semana pasada no leíste ninguno de mis mensajes, porque ya lo puse yo el viernes mismo al trabajo para que tuvieran quienes tuvieran ganas de leerlo o verlo durante la semana, el fin de semana. Pero sí, sí, está acá en Teams. Todo lo que vayamos haciendo queda en Teams. ¿En qué parte de Teams? En archivos. bien, gracias, profe. Espera un segundo. A ver. Voy a Teams. ¿Están viendo la pantalla de 1R2? No. A ver, voy acá y la comparto de nuevo. Comparto. Acá está. Esta es la pantalla de ustedes, ¿sí? Comisión 1R2 2021. ¿Sí? En archivos. Dije en archivos. Está el material de clase. Está la guía de trabajos prácticos que les puso el profesor. Y esto es lo que voy poniendo yo. ¿Sí? Les voy poniendo todo el material para que ustedes vayan, tengan en líneas generales el material para trabajar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿No? Es para que estén tranquilos que las cosas están, nada más que hay que buscarlas. Bueno, seguimos. Yo he dicho que voy a multiplicar A por B, ¿sí? Y que los dos son vectores en el espacio. Si ustedes miran acá lo que estoy marcando con el puntero, he escrito un vector en el espacio a nombre de A y otro con las componentes de B. Entonces yo voy a tener que multiplicar el elemento que está con AX con todos los elementos que están con B. A ver, se los muestro. Nosotros tenemos que hacer el producto punto entre estos dos vectores, A y B, por el coseno del ángulo. Yo sé que el coseno del ángulo, si lo ven a mi dibujito que está con amarillo, ¿lo ven? Eso es cómo se comporta la función coseno. La función coseno vale para el ángulo 0 el valor 1, para el ángulo de 90 vale 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito acá? Ahora bien, yo voy a trabajar con dos vectores que están en el espacio. Entonces, el vector A tendrá una componente en X, en Y y en Z, y el vector B idénticamente. Bien, yo voy a hacer ahora el producto vectorial entre esos vectores. Para no marearlos con algo que ya está escrito, voy a borrar y escribir de nuevo, porque prefiero cansarlo a mi mano y que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Bien, se me escapó, ahora tengo que ubicarlo.
Un coma de nuevo. Lo que yo voy a hacer ahora, chicos, es aplicar la propiedad distributiva entre estos vectores que tengo acá. Entonces voy a comenzar diciendo que AX por Y voy a multiplicarlo por el primer elemento del segundo vector. Y lo voy a acomodar. Está muy finito esto, sí. Lo voy a acomodar. Ahora está grueso de más. No estoy jugando, estoy tratando de que se vea clarito nada más. AX por BX por Y. Entonces pongo AX por BX. Lo voy a ir acomodando para no hacer tanto por Y y por Y. Más AX y por el segundo término. Y lo escribo. Pero ahí este tiene I y este tiene J. Y voy con el tercero. Lo mismo que hice para el primer elemento del primer vector, lo voy a hacer para este segundo elemento con el primero de este. Esto es una propiedad distributiva, ¿sí? Nada más que eso. Si alguien no entiende, me avisa y lo vamos viendo tranquilo, ¿sí? Estoy tratando de dar la clase que di la semana pasada lo más rápido posible. Voy acomodando los términos. Por J y por J. Más ahí por J por el tercer elemento que se llama BZ por J y por K. Más lo mismo que hice para el primero y el segundo, voy a hacer para el tercer elemento. Entonces, AZ por K lo voy a multiplicar por el primero. Lo voy a multiplicar por el segundo. Esto es una J que salió feíta, más ahora multiplico por el tercero. ¿Cuántos elementos he logrado? He sacado.
yo tenía 3 elementos en el primer vector, 3 elementos en el segundo vector. Entonces, el primero por los 3, más el segundo por los 3, más el tercero por los 3. Esto nos da 9 términos. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Bien, hemos logrado lo que teníamos que lograr. Ahora bien, la regla especial para este tipo de producto nos dice que cuando yo multiplico versores que son iguales entre sí, y esos versores se acuerdan que valían 1, los que son iguales entre sí me daban como resultado el número 1. Los que son distintos entre sí me daba como resultado 0. ¿Y esto de dónde sale? Porque que lo diga la profesora vendría siendo bastante arbitrario. La regla dice para el producto escalar que I por I va a ser igual a J por J igual a K por K y que el primer elemento va a valer 1 y el segundo también va a valer 1 porque son todos versores, es decir, tienen valor unitario. Por el coseno de 0. ¿Por qué por el coseno de 0? Y bueno, yo tengo un vector en el eje, X, un versor Y. Y tengo otro versor Y en el mismo eje X, ¿sí? O sea, estarían ahí los dos, uno arriba del otro. ¿Qué ángulo hay entre ellos? Ninguno, el ángulo 0. Entonces, si el ángulo es 0, el coseno de 0 hemos dicho que vale 1. Sería 1 por 1 y por 1. Resultado 1. En cambio, cuando son distintos, como uno va en este sentido y el otro va en ese sentido, o uno va en este sentido y el otro va ahí, o ahí y ahí, entre todos hay 90 grados. Entonces, si hay 90 grados entre sí, el coseno de 90 vale 0. Ya lo hemos visto recién cuando hemos hecho la grafiquita. El coseno de 0 vale 1 y el coseno de 90 vale 0. ¿Sí? Debiera ser más curva, nada más. Entonces, al ver que están a 90 grados entre sí, el coseno de 90 vale 0 y por eso es que se anulan los elementos que están cruzados. Los iguales valen 1, los distintos valen 0. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve, Profe, ¿sí? ¿se puede dar el caso de que tengan la misma dirección pero diferente sentido? Entonces podría dar -1. Los versores siempre van a ser positivos, pero sí podrían ser que A sea positivo y B negativo. Que tenga un elemento negativo, sí podría ser. Ah, bien, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, yo tengo los que están con iguales, I por I, esto iba a valer 1. Los que están distintos valen 0 y a los de 0 yo los anulo. Se va. Este es distinto, I por K, se va. J por I, se va. J por J se queda. J por K, se va. K por I, se va. K por J, se va. Se quedan K por K. ¿Sí? Entonces, si yo puedo escribir nuevamente este producto y acá, el resultado de esto es AX por BX
y por 1, porque I por I hemos dicho que vale 1, más AI por BI por 1, más AZ por BZ y por 1. Esto es igual a AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. AX, BX, AI, BI, AZ, BZ son números, simplemente números. Entonces, está comprobado que el producto escalar entre vectores me da como resultado un número. ¿Sí? Esta es la demostración. Lo que yo he hecho acá con letra de gallina está prolijamente resuelto. Perdón, se me descompartió la página. Les vuelvo a recordar que necesito fotos, ¿no? Que pongan su nombre y foto. Bien, acá está escrito prolijitamente y el resultado también prolijo. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes. Entonces, es un escalar, ni más ni menos. ¿Sí? Repetí esto acá para que lo recordaran. Los iguales entre sí valen 1 el producto de los distintos y es conmutativo, o sea, puedo decir K por J o J por K y lo mismo va a valer 0. No sé si quieren que lo deje escrito o lo borro. No, profe, se entiende, burre, no. Profe, déjelo ahí. Los iguales dan 1 y los distintos es 0. O sea, Sí. No es tan difícil. Bien. ¿Lo borro entonces o lo dejo? No, déjalo ahí. Bueno, Queda más bonito. no sé si queda bonito porque yo tengo letra de gallina, pero es lo que hay, chicos. Entonces, recapitulando, para terminar el tema producto punto, y yo les dije, los libros españoles no hablan en ningún momento de producto escalar de vectores, hablan del producto punto, y luego hablan del producto cruz, nada más que de eso. Es una cuestión de nomenclatura. Entonces, el valor absoluto del producto escalar de dos vectores, el valor absoluto del producto escalar de dos vectores no nulos, es igual al módulo de uno de ellos, y esto es un número, por la proyección del otro sobre él. La proyección del otro sobre él. Esto es un número y esto es más número imposible, porque esto es una longitud. ¿Y qué tipo de magnitud es una longitud? Es un escalar. Y entonces está clarísimo que el producto punto es un escalar. Cuando esto me harto de decirlo, les dejo el video, lo escribo en el pizarrón cuando estoy en presencial y el día del final, cuando yo ya no sé si se tienen un 5 y 50, si se van para el 6 o se van para abajo, y porque se aprueba con 6, y les pregunto, ¿qué tipo de resultado, qué tipo de magnitud es el resultado del producto escalar de vectores? Y el tipo te dice, muy seguro de sí mismo, vectorial. Bueno, vaya y estudie de nuevo, ¿sí? Esto siempre lo pregunto, están advertidos. Los que ya me conocen saben que cuando les digo que algo pregunto, seguro lo hago, ¿sí? El producto escalar es nulo en el caso que los vectores sean perpendiculares u ortogonales, que era lo que
me preguntaba hace rato el compañero, ¿sí? Cuando están a 90 grados los dos vectores, el producto entre ellos es 0, porque el coseno de 90 grados es 0. Bueno, hasta aquí es una operación y punto. Pero, ¿y para qué nos sirve a nosotros y fundamentalmente a los electrónicos? Ustedes van a trabajar con vectores el resto de su vida. Esa la tienen clara, ¿verdad? Ustedes van a vivir de los vectores. Porque la corriente es un vector, ¿sí? Entonces, los campos magnéticos se representan vectorialmente. Entonces, ustedes tienen que saber cómo trabajar con vectores. Pero en física 1, nosotros vamos a ocuparlo en varias operaciones, ¿sí? A lo largo de la materia. Pero fundamentalmente cuando entremos a la primera unidad de la segunda parte, que es trabajo y energía. El trabajo y la energía son magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque salen de un producto punto, ni más ni menos. Hasta la última unidad, hasta hidrodinámica, vamos a trabajar con energías. Y las energías son resultado de un producto escalar entre vectores. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver el producto cruz. El producto cruz, desde ya, tema de examen, cada día estoy más buena, desde ya les digo que es un poquito más complejo de entender, pero también a ustedes, particularmente electrónicos, les tiene que quedar sumamente claro el producto cruz, ¿sí? Porque los campos magnéticos son resultados de un producto cruz. Entonces, cuando yo tengo el producto vectorial entre dos vectores, el resultado va a ser otro vector, como C, ¿sí? Que sale del producto cruz entre estos dos vectores y el resto, o sea, es el primer vector multiplicado, el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo comprendido, por un versor U, que nos va a dar simplemente una dirección. Este versor o vector unitario U nos va a regalar la dirección de ese resultado. Porque es un vector y todo vector tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial? O sea, de entrada nomás, el escalar se representa con un punto y la operación es un producto por un coseno, mientras que el producto cruz es una operación con una X, para que quedemos claros, que nos da como resultado un vector y entre el producto de estos dos hay un seno. O sea, en el producto cruz lo relacionamos con la función seno. El producto punto lo relacionamos con la función coseno. ¿De acuerdo? O sea, un producto vectorial no les va a salir el vector C multiplicado por la cosecante. No, trabaja con la función seno. ¿Bien? ¿Y qué es la cosecante de un vector, de un ángulo, perdón? De una función. ¿Qué función trigonométrica es una cosecante? 1 sobre el seno. Ajá. Así es. Así es. La inversa al seno. A la inversa del seno. Exactamente. También. Entonces, siempre vamos a trabajar con la función directa.
¿sí? Con la función seno. ¿Cómo lo reconocen? Porque en la expresión está el seno. Ahora bien, ya sabemos de dónde sale la dirección. El tema es que ahora tenemos que encontrarle el sentido a ese vector resultante. Para encontrar el sentido, nosotros vamos a decir que en este producto no hay propiedad conmutativa. Este producto no tiene propiedad conmutativa. Por lo tanto, van a ser muy importantes los elementos. Yo tengo un primer vector que siempre va a ser el primer vector, no importa, y un segundo vector. La posición del vector es importante. ¿Sí? Hay uno que es primero y el otro que es segundo. Y el ángulo entre ellos va del primero al segundo. ¿Sí? Del primero al segundo. A esa dirección que está teniendo mi ángulo, la voy a contrastar o comparar con el sentido antihorario. Esto es horario y esto es antihorario, el sentido de las manecillas del reloj. Y diré, y leo ahora, el sentido se define mediante una convención. Ubíquese en el primer vector del producto A, en este caso, este, ¿sí? Luego gire en sentido antihorario hasta encontrar al vector B. Me vengo para acá. Si el ángulo que he girado es menor que 180 grados, entonces el vector C resultante, que hemos dicho que va a ser perpendicular al plano que forman estos dos, pero no me adelanto, el vector C resultante va a ser hacia arriba. Si este ángulo es menor que 180, el vector C va a ir hacia arriba. Si el ángulo es mayor que 180, el vector resultante va a venir hacia abajo. En otras palabras, este es A, este es B. Si la situación es esta, en sentido antihorario, la resultante C me va a salir hacia arriba. Si este es A y este es B, y yo voy a salir buscando desde A hasta B, ¿sí? Esto es mayor que 180 grados. Entonces C va a venir hacia abajo. ¿Se entiende lo del sentido? Sí, profe. Esto es una convención, ¿sí? Lo escribo por acá, convención. Bien, ahora vamos a seguir definiendo qué es este producto. Ya sé que este vector va hacia allá, que este viene acá, que el sentido antihorario del ángulo es este. Si yo armo la regla del paralelogramo, lo que habré definido es un área, ¿sí? Que tiene esos límites. Yo diré que el vector resultante C es perpendicular al área que determinan estos dos vectores. ¿Sí? Esta es la dirección de C. Perpendicular a esa área. ¿Bien?
Esto es una construcción geométrica. Tengo un área y el vector que está que estoy encontrando como resultante es menor que 180, ese vector que estoy encontrando irá hacia arriba, y si es mayor que 180, vendrá hacia abajo. ¿Demasiada información? Probablemente. Entonces, la empírica, es decir, la práctica, nos entrega la maravillosa regla de la mano derecha. ¿Para qué les sirve a los electrónicos la regla de la mano derecha? Para saber la dirección del vector. Para saber la dirección de un vector, correcto. Le sirve al electrónico para encontrar la dirección de los campos magnéticos, ¿sí? Le sirve cuando están trabajando con corrientes. Entonces, es sumamente importante saber la regla de la mano derecha. ¿Alguien me la puede explicar? Sí, también depende de la posición que ponemos la mano. Bien. También es cierto eso. Si ¿Por lo qué? ponemos... Es que no puedo. A ver si se graba. Estás haciendo el qué linda manito, ¿verdad? Igual que si fueses un bebé. Ahí. Pones... A ver, yo pongo... lo digo primero y después lo gráfico. Bueno. Bien. Pones el dedo índice de tu mano derecha en la dirección del primer vector. Limpio todo para que lo vean de nuevo. XZ. Ahí y ahí. Esos son los dos vectores. Entonces, mi uña del dedo índice apunta hacia donde va mi vector A. Mi uña del dedo mayor apunta hacia donde va la flecha de B. Lo que yo he formado con esos dos dedos es ni más ni menos un plano. ¿Lo ven? Es un plano. Ese es un plano. Entonces, ese plano es igual que este que tenía acá marcado en verde. Es igual. Por lo tanto, mi dedo pulgar me va a dar la dirección del vector C. ¿Sí? Entonces, con 3 deditos he encontrado algo que parecía muy difícil. Con mi dedo índice marco la dirección del primer vector. Con mi dedo mayor marco la dirección del segundo. Si ustedes lo ven así, esto ha formado un plano. ¿Sí? Mi dedo pulgar me indica cuál es la dirección. Creo ¿sí? que dejó de compartir pantalla. Dejé de compartir pantalla porque estoy mostrando con mis deditos. Tampoco no se ve, profe. ¿No me ven a mí? Yo sí No, lo veo. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo, profe. Repito. También, profesor. Ah, sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, sí. Con mi dedo índice voy a marcar la punta, o sea, mi uña va a dar a la punta del primer vector. Con mi dedo mayor, ¿sí? Mi dedo mayor da la punta del segundo vector. Mi dedo pulgar, estos dos me están formando un plano, mirándolo amablemente. Mi dedo pulgar me va a decir en qué dirección va mi vector resultante y en qué sentido. Es una regla valiosísima. Porque si están al revés los elementos, ¿sí? Si mi
dedo índice va hacia allá y mi mayor está saliendo, ¿hacia dónde viene mi dedo pulgar? Hacia abajo, ¿sí? Entonces me está cantando cómo es la situación entre los vectores. Amíguense con la regla en la mano derecha. Hay 800 videos, no hay 800, pero hay por lo menos 12 o 15 videos bastante dignos en los que en YouTube de 5 o 7 minutos explicándole cómo funciona la regla para calcular campos magnéticos, ¿sí? Si tienen 5 minutos de aburrimiento, aprovechen y véanlos. Porque esto lo tienen que practicar. Tal vez en física 1 lo van a usar poco, pero después tienen 800 físicas, no, tienen 2 físicas más y las electrónicas en donde van a estar calculando constantemente productos vectoriales entre vectores. Bien. Para los que son electricistas o para los que estuvieron en la secundaria haciendo la regla de la mano derecha y no sabían que tenía tantas utilidades, miren que ya traen una información valiosa, ¿sí? El día del parcial, cuando doy producto vectorial, empiezan. Y se ponen, parece que tuvieran un ataque espástico porque no la han practicado antes a la regla. Después no sé qué chorrecín con la mano, casi me corto un tendón. Sí, Profe, a mí así, me ahí. tocó así. Sí, más o menos así queda todo hecho un desastre. Traten de buscar la forma lógica de hacerlo. Ahí está. El dedo pulgar significa el eje de las X. El índice, el de las Y, y el dedo más grande de las... No necesariamente Sí, no sé si así. se ve, Sí, o sea, pero tenés va dos. girando así. Ahí, exacto. Ese es el plano y el resultante es el otro. Cuando yo estoy en clase presencial, supongamos que mi tableta es el pizarrón y yo dibujo los dos vectores en el plano, ¿sí? La resultante, el vector C, o sale del plano o entra en el plano, ¿sí? Cuando estoy en el pizarrón, les cuesta más verlo que cuando me pongo con la mano y lo voy haciendo. Y guarda con los tendones. ¿Se entiende? Más o menos. Esto es cuestión de práctica. Les he puesto la regla para que puedan ustedes saber que de esta manera es mucho más rápido que ponerse a analizar punto por punto. Hasta aquí no he mencionado cuánto vale el módulo de C. No lo he dicho. El módulo de C, he dicho, ¿cuál es la dirección? Sale de la perpendicular al plano que forman los dos vectores. He dicho, ¿cuál es el sentido? El sentido es si hay menos de 180 grados entre los dos, va hacia arriba. Si hay más de 180 grados, va hacia abajo. Pero no he dicho el valor. El valor va a ser igual al de esa área que habíamos marcado recién. ¿Sí? Al área del paralelogramo. Ese es el valor que ustedes, como las áreas son un número, el valor de ese número es el módulo de C. Estoy definiéndola y presentándola a la función, a la operación. Ahora tengo que entrar a demostrarla. Bueno. Empiezo. Este, queridos míos, es un recontra tema de examen. ¿Por qué? Porque hay pocas definiciones con las que yo soy exigente en un final. Pocas. Cuando vayamos a preparar final, yo les voy a decir cuáles son los temas que más me interesan. Yo no sé si ustedes los escuchan, pero los perros de mis vecinos están festejando el día
y parece que empezaron el asado temprano. Están insoportables. Les juro que me cuesta mantener la concentración. Bueno, sigamos. Nosotros, para hacer este producto cruz, lo primero que tenemos que saber es que la regla que habíamos aplicado para el producto escalar no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve. ¿Por qué? Porque antes trabajábamos con coseno y ahora trabajamos con seno. Entonces hay una nueva regla para sacar para el producto de los versores. I cruz I, J cruz J, K cruz K, siempre va a ser igual a 0. O sea, los iguales van a dar 0. ¿Por qué? Porque dos vectores iguales I e I tienen un ángulo comprendido que vale 0. Y el seno de 0 vale 0. Porque la función seno hace esto. ¿Sí? Entonces, acá vale 0 y en 90 grados esta función vale 1. ¿Bien? Exactamente al revés de lo que pasaba con el coseno. Entonces, cuando tengo iguales en el producto cruz, se me anulan. Ya tengo un dato. ¿Y qué pasa cuando tengo distintos? En el producto escalar los distintos se anulaban, ¿se acuerdan? Bueno, ahora es al revés. Vale 1. Cuando son distintos, yo por ejemplo tengo I por J. Si yo digo que este es I y este es J, el área determinada por esos dos, el plano que se forma es este, plano horizontal, ¿sí? ¿Y cuál es el vector perpendicular que se ve aquí? Ese. Es perpendicular al plano verde, ¿sí? Entonces, si yo tengo I por J, la resultante va a ser K. Y es lo que dibujé ahí. Ahora yo tengo el plano, el producto formado por J y por K. Este es J y este es K. El plano que forman, o el área que forman, como lo prefieran, es esta, ¿sí? Es un área vertical, ¿la ven? ¿Cuál sería el vector perpendicular a esa área vertical? Este. ¿Sí? Y ese vector para nosotros se llama I. Y lo tiene ahí. Ahora, tenemos que hacer K por I. Este es I, este es K. El área que forman, o el paralelogramo que forman, me determina esta área, que es un área vertical. ¿Sí? ¿Cuál es el versor perpendicular a ese? J. Es ese que está ahí. Bien. Ustedes pueden aprendérselo de memoria o razonarlo. Si lo razonan, van a aprovechar mucho mejor el tiempo, ¿sí? Es por eso que yo voy dibujando y borrando, para que cuando ustedes lo vayan leyendo y haciendo su apunte o repasando, lo vean con más claridad. Bien. Ahora hay dos formas de sacar el producto cruz. Haciendo el producto entre los vectores, como habíamos hecho antes,
o trabajándolo como para mí es más cómodo. Y voy a borrar todo a través de determinantes. Insisto, para mí es más cómodo. No necesariamente para ustedes tiene que ser lo mismo. Yo lo muestro de las dos formas para que ustedes estén tranquilos que se puede hacer. No quiere bajar. Bien. Nosotros tenemos dos vectores en el espacio. Eso sigue siendo válido, ¿sí? Dos vectores en el espacio. Cuando aplicamos determinantes, que es una operación algebraica, lo que hacemos, este es un determinante de 3 por 3, es colocar los elementos del primero, los elementos numéricos AX, AI y AZ. BX, BY, BZ. Los versores I, J y K. Y de nuevo coloco AX, AI y AZ, BX, BY y BZ. La regla de determinantes, que es álgebra pura, me dice que yo tengo que hacer la suma de los productos de la diagonal menos la suma de los productos de la contradiagonal. Y comenzamos. Primer elemento de la diagonal, voy a decir que es AX por BY por K. Más. BX, J y AZ. Exacto. Yo lo voy a acomodar un cachito para que nos sea más sencillo. BX, AZ y J. Pero son los mismos elementos, nada más que yo lo acomodé para que nos quede más simpático siempre el versor al final. El tercero, cántenmelo. I, AI y BZ. Bien. Estos son los tres que forman la diagonal. Y ahora voy a restar los elementos de la contradiagonal. AZ, BI y Más BZ, J, AX. J, AX. bien. Más K, AI y BX. y K. Bien. Ya no me queda ni diagonal ni contradiagonal. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer cumplir la regla, mejor dicho, primero acomodo. Lo voy a hacer acá para que nos quede más prolijito. Y acomodo. Los que están con I, ¿cuáles son? Con el versor I. Este y este, ¿verdad? Los dos están acompañados por el versor I. Entonces digo que mi primer término es
AI por BZ menos AZ por BI. Y todo esto está multiplicado por el versor I. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento, el que esté con J. Esos dos. Ahí, BZ. Ay, perdón. BX AZ menos AX BZ. Todo esto multiplicado por J. ¿Sí? Este y este. Voy con el tercero. Me han prohibido que diga va el tercero. Se han ofendido algunos, entonces no lo digo más. Vamos con AX BI menos, porque el menos está acá adelante, BX, hay todo multiplicado por K. Y esto aquí es igual. Se me fue. Un segundo, por favor. A veces no es tan sencillo. Ahí está. Ahí lo pueden ver completo. Yo quiero que reflexionen sobre lo siguiente. Nosotros dijimos que los iguales se anulaban, ¿sí? Acá hay I por I, no. Pero les muestro algo distinto. AI BZ menos AZ BI. Estoy hablando de este eje y de este eje. Los elementos, ¿sí? Están en I y en Z. Es decir, que este es el plano sobre el que estamos trabajando. ¿Con qué versor están? Con el versor I, que está ubicado en la perpendicular de ese plano verde que tengo ahí. Entonces, ¿cumple con las reglas de que la resultante es perpendicular a las componentes? Sí. Este término al menos chequeado. Esto tendrán que hacerlo para todos los términos hasta que estén segurísimos de que la manejan bárbaro la regla. Siguen siendo X y J. X y Z, perdón. Esto es BX por AZ. XZ es este y este plano. Ahí. Ese es el plano. ¿Con qué versor están? Con el versor J, que está perpendicular a ese plano. Entonces, este vector también cumple. Y me voy con el tercero. Está en AX y en BI. Está en X y en Y. Este sería el plano que forma. ¿Y cuál sería el versor que acompaña? Este que está acá. Acá. Entonces también verifica la regla
que tengo las componentes en un plano y la resultante es perpendicular a ese plano. Lo que tiene la regla de Sarrus es que una vez que la automatizan, los resultados salen derechitos. ¿Qué es esto que está entre paréntesis? Y esto y esto. Son números. Números. Entonces, el vector C es igual al producto vectorial entre A y B y es igual a esto. Perdón que deje de hablar, pero así escribo más rápido. Por acá. ¿Sí? Entonces lo que yo encontré acá es ni más ni menos que un vector que cumple con todas las reglas que hemos propuesto al iniciar el producto vectorial. ¿Sí? Por eso para mí la regla de Sarrus es más rápida, ¿sí?, que hacerlo al producto, porque voy a tener los 9 elementos, voy a tener que ver quiénes se anulan, quiénes me quedan, agrupar y recién sacar esta conclusión. La regla me lo hace en un solo paso. ¿Sí? Por eso les muestro esta forma de hacerlo. A los que hacen muchos trabajos con vectores les conviene, siempre eligen esta regla. No los obligo, ¿sí? Pero, Después hay otra regla, ¿verdad, profe? Pero es más larga. lo que vos le llamás regla es el desarrollo de la operación. Del determinante, digamos. Había otra forma, ¿verdad? Hay otra forma, haciendo de 2 por 2, tomando determinante 2 por 2, sacando el resultado, pasando a otro, sí. Hay distintas formas de resolver los determinantes de más de 2 por 2. Este es un 3 por 3. Sí, hay distintas formas. Tomás pivote en uno, vas sacando. Es una parte encantadora de la física. Bueno, acá con amarillo tenemos el resultado que cumple con la regla, como hemos dicho, y pasamos a ¿para qué lo uso? ¿Sí? O sea, a los casos particulares. Bueno, la primera cosa que vamos a decir de este producto es que es no conmutativo. ¿Qué significa no conmutativo? Que no pueden cambiarse de lugar los elementos, ¿sí? Que nos da resultado. ¿Y por qué no pueden cambiarse? Porque cuando yo hago I por J es distinto de J por I en esta oportunidad. Sería mejor escribirlo así. Es distinto, ¿sí? ¿Y qué tan distinto es? Son opuestos. ¿De acuerdo? Entonces, como caso particular, ¿sí? ¿Qué pasa si los vectores son paralelos? ¿Qué pasa si los vectores son paralelos? Si yo tengo dos vectores que son paralelos, ya sé que el seno entre ellos vale 0. Por lo tanto, si dos vectores son paralelos, su producto vectorial es nulo. ¿Sí? Es nulo. Bien. La interpretación geométrica, como hicimos con el producto escalar, también esto tiene una forma de representarse. ¿Qué nos dice la interpretación geométrica? Ay, Dios santo, se me escapa.
La tableta es muy sensible y se me escapa. La magnitud del producto vectorial entre dos vectores, es decir, el módulo de A cruz B, es equivalente al valor del área del paralelogramo formado por ambos vectores. Esta área que está en celeste, ¿sí? Lo otro era una proyección, esto es un área. El valor, ¿sí? El valor. Bueno, ¿y para qué lo usamos? Que es lo más importante. En física 1 lo usamos para definir el momento de una fuerza, para explicar la conservación de la cantidad de movimiento, el impulso y la potencia. ¿Sí? Y para dispositivos varios, que vemos en la segunda mitad, como el giróscopo, como los pedales, ¿sí? Etcétera. Bueno, yo a los otros grupos, a ustedes no, porque ya estamos muy tarde con la materia, les había pedido una actividad muy cortita, muy simpática, cortita, sintética más que nada, más que simpática. Yo les había pedido que me dibujen o que me muestren 3 actividades de la vida diaria en la que había vectores. Y les voy a mostrar algunos. Este señor está volando una cometa y viene el viento y se la lleva por donde él no quiere. Esta cuerda, si yo la corto, yo tengo una tensión que está haciendo que la mano de este muchachito y la cometa no se separen, ¿sí? El hilo hace ese trabajo. Ahora viene el aire, que es otro vector, porque es un módulo, porque el aire es una fuerza y todas las fuerzas son vectores. Entonces yo genero el producto vectorial entre T y el viento, ¿sí? Y ese producto vectorial, hago el área, voy a tener saliendo de la pantalla el vector resultante y es hacia esa dirección que se me va a ir mi cometa, ¿sí? Bueno, la tarea que les había asignado se las voy a mostrar ahora, pero no es para ustedes. Un segundo. A ver. Como ven, la gente cumple cuando uno les pide. Yo les pedí un trabajito en Word muy sencillo y el trabajo, la consigna era busque 3 ejemplos de vectores que usemos cotidianamente, ¿sí? Dice, mi primer ejemplo es una persona pateando una pelota. Al patear, ejerce una fuerza sobre la misma. Nos está ¿sí? compartiendo la pantalla, profe, por la duda. No se está compartiendo la pantalla, diablos. ¿La ves ahí? Ahí sí. Perfecto. Esta persona está pateando la pelota. Bueno, vamos a hacer un análisis de los elementos que están integrando esto. No sé si voy a poder escribir con la tableta. No, no me está dejando. Por un lado yo tengo la fuerza que ejerce el muchachito con su pie. Por el otro lado tengo el peso propio de la pelota, porque la pelota tiene un peso, ¿sí? Y el viento, que puede ser muy pequeño o muy grande, también interviene, ¿sí? Entonces él me dibuja. No. Ahí está. ¿Lo están viendo? No. Él dibuja cuáles serían, según él, los vectores.
que están interviniendo. Entonces explica cuál es la fuerza que ejerce el pie, la fuerza que ejerce el viento y cuál sería la resultante. Y le faltó el peso. El segundo ejemplo se trata de una persona empujando un cuerpo, caja, sobre una superficie rugosa. Como podemos observar, la persona ejerce una fuerza sobre esa caja, ¿sí? Porque si ella no estuviese haciendo una fuerza, esta que están viendo ahí, ¿sí?, no se movería. Y la superficie del piso, ¿qué hace? Trata de oponer. ¿Cómo? Una fuerza de rozamiento. Sí, trata de oponer resistencia al movimiento. Eso es la fuerza de rozamiento. Bueno, y me lo dibuja ahí muy paquete. Y el tercer problema sería, un tercer ejemplo cotidiano, un niño en un columpio, ¿sí? ¿Cuáles son los vectores que actúan? Tenemos el peso del niñito, ¿sí? Y ejerce una oscilación, que es otro de los temas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, a raíz de ese peso que tiene y de haber salido de la posición de equilibrio. ¿Cuál era la posición de equilibrio? Cuando estaba tocando el piso vertical la cadena. Salió de la posición de equilibrio y el propio peso hace que esto oscile, que vaya hacia adelante y vuelva, vaya y vuelva, ¿sí? Bien. El niñito llega hasta una determinada altura y no se cae. Entonces, tenemos el peso del niño, la fuerza que ejercen las cadenas y la fuerza resultante del movimiento. Bueno, él se molestó en poner distintas situaciones de la vida diaria en las que están usándose vectores, ¿sí? Ahora les muestro otro, si les parece. Se los comparto. Ellos tenían que poner 3 fotos. Bueno, un sacacorcho, ¿sí? Un taladro manual y ¿qué más? Una llave cruz para sacar los neumáticos. Correctas las apreciaciones, tendrían que haberlo explicado un poco mejor, pero ¿qué tengo acá yo? Por un lado tengo la boquilla de la llave, ¿sí?, que está colocada sobre la tuerca que queremos aflojar. Por el otro lado tenemos esta distancia, ¿sí?, y la fuerza que va a ejercer el hombrecito acá en la punta para que se produzca un momento. Cuando se produce un momento, ¿sí?, lo que se obtiene es que esta rosca, tuerca, avance o retroceda. Si yo lo hago en una de las direcciones, la rosca ingresa. Si lo hago en la otra dirección, la rosca sale. Esto es un típico caso de producto vectorial entre vectores, ¿sí? Lo mismo estoy haciendo con un taladro. ¿Por qué? Con un taladro, ¿yo qué estoy haciendo? ¿A dónde ejerzo la fuerza? ¿Alguna vez han visto un taladro como este y cómo funciona? No, Sí, profe, No es adelante. manual. Es manual. Acá se coloca la mecha, ¿sí? La mecha se presiona sobre
la madera o sobre el yeso que estoy por agujerear. Entonces, con esta manivela, yo voy dando vuelta Elvira con la Barquín, profe, manivela. no está al lado. ¿Cómo? Va aplicando una fuerza hacia abajo. Bien, bien. Voy aplicando una fuerza, exactamente. Entonces, sí, Vira Barquín se llama, no es taladro. Vira Barquín, bien. Taladro manual, dirían en el taller de mi casa. Bien. Me sirve para madera y me genera un agujero en la superficie. Acá tengo un sacacorcho. ¿Cómo funciona un sacacorcho? También aplica una fuerza. ¿En para dónde? sacar el corcho. Arriba. Para arriba. Arriba. Yo ejerzo la fuerza acá arriba, ¿sí? Y la resultante, ese vector C, va a ingresar si yo hago la fuerza en un sentido y va a sacarlo al corcho si hago fuerza en el otro sentido, ¿sí? Entonces está generando un momento, un producto vectorial entre vectores. ¿De acuerdo? En el caso del ala, lo que ellos han querido representar es al giróscopo, que es un aparato que se coloca en todos los dispositivos que se mueven en fluidos tanto aire como agua o líquidos. El giróscopo lo que hace es que este cuerpo que está navegando en el fluido Le da una dirección. no se dé vuelta, exacto. Ustedes hace 3 o 4 años jugaban un juego que usaba giróscopo. El Pokémon Go, ¿sí? El Pokémon usaba el giróscopo, ¿para qué? Para poder ubicar la posición de los gimnasios, ¿sí? Sobre una superficie en tridimensión, en realidad. ¿Alguno de ustedes jugó el Pokémon? No, profe. Andaban por la calle Yo sí, profe. con el celular, Sí, ¿sí? profe. No, yo cuando salí de la Y escuela cambiaban de dirección y se daban vuelta, iban para un lado, para el otro, hasta que encontraban el gimnasio y recargaban y todo lo demás. Yo no, profe, no va a ser que me roben el teléfono por jugar eso. En Tucumán no es recomendable, criatura, de ninguna manera. Pero había lugares en otros... yo, por ejemplo, acá en Simoca sí se podía, ¿no? Era más tranqui. Era más tranqui. Bueno, ahora ya no, en ningún lugar de Tucumán es tranqui, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, mi hijo lo juega a veces y yo lo veía. Si entran a YouTube y ponen la palabra giróscopo, la primera 2, creo, o 3 páginas que les salen están relacionadas con el Pokémon. Bueno, tengo tiempo para mostrarles uno más. Esta vez era informal, no les di la tarea porque era la primera vez que estaban trabajando en esto. No les puse la tarea para clasificarla ni nada por el estilo. Lo hice simplemente para que cada quien viera cómo presentar su trabajo. No es crítica al alumno, buena onda, gentil, porque era voluntaria la tarea, ¿no? Pero hay una cuestión de presentación. Cuando ustedes presentan un trabajo en la facultad,
lo primero que tienen que decir es yo soy. O sea, ¿quién soy? ¿A qué comisión pertenezco? ¿Sí? Por ahí a mí me mandaban, cuando les permitía que me manden por WhatsApp, me decían, hola profesora, ¿se acuerda de mi temita? Y yo tenía 350 alumnos, o sea, tenía 350 temitas. Cuando uno se comunica con un profesor, ya sea a través del trabajo, ya sea a través de un mail o de lo que fuere, buenas tardes, me llamo fulanito, soy de tal comisión y mi problema o mi pregunta es esta. Entonces el profesor por lo menos ya sabe en qué lugar está parado, ¿sí? Entonces cuando ustedes me presentan el trabajo, me ponen apellido y nombre, comisión y materia, ¿sí? Si ponen el año ya los adoraría. Bueno, ejemplo. Este señor está tratando de sacar o de una piedra. Lo está haciendo a través de una azada, ¿sí? Entonces, está trabajando con vectores, ¿sí? Estás ejerciendo una fuerza, en realidad está haciendo un momento para que esa piedra salga. Dos personas que están tirando de un bloque. Cada una de esas personas ejerce una fuerza. Cada tensor que tenemos acá ejerce una fuerza. Tengo una fuerza 1 y una fuerza 2. La resultante haría que este cuerpo no se mueva ni hacia aquí ni hacia allá, sino en una dirección intermedia. Equilibrada, digamos. ¿Cómo? Si Que las dos fuera fuerzas son equilibrada iguales, en será al medio. Ah, Si las dos fuerzas son iguales, será al medio. Cuando decimos medio, será a 45 grados, ¿sí? Si no, irá de la resultante del lado de la mayor. O tendrá mayor incidencia del lado de la mayor. Y acá tengo una mesa de pool, billar, snooker o lo que quieran llamar. Y tengo bolas que van a ser taqueadas, ¿sí? Yo estoy ejerciendo una fuerza sobre esto y esto se va a mover. Se va a mover. Si yo estoy generando un momento, ¿sí? Una cantidad de movimiento para que estas bolas se muevan. Muy bien elegidos los tres casos. También hizo ejemplos de escalares, la altura, el peso, la temperatura y el tiempo. Muy bien. Muy bien pensado el trabajo. Cuando yo les doy un trabajo así libre, me interesa, los veo uno a uno para ver cómo piensan, ¿sí? Probablemente haya algunos otros que hayan escrito cosas que no corresponden o que no son ciertas, pero lo importante es cómo piensan, si se están adaptando a pensar como ingeniero, ¿sí? Que no necesariamente es fácil, a veces se pone medio complicado. Bueno, vamos a